12. Bueno, muchachos, entramos en la recta final del curso. En esta recta final lo que vamos a trabajar es modelamiento. Vamos a trabajar modelamiento, vamos a ver un poquito de la sintaxis del lenguaje de modelamiento del curso, que es Minisync, pues para que ustedes de cierta manera puedan también abordar lo que es el proyecto del curso. Entonces, vamos a hablar sobre qué es, digamos que cómo tomar un problema, una instancia del problema y generalizarlo. Entonces, es lo que vamos a trabajar. Y vamos a hablar un poquitico sobre arreglos y conjuntos. Y para eso vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de la mochila, que es un ejemplo clásico. Vamos a ver también, ese es un problema de optimización. Y vamos a ver que digamos que en ocasiones no tenemos una función objetivo. Entonces lo que intentamos resolver es un problema de satisfacción de restricciones. Y para eso vamos a ver el problema de coloreado de mapas. Y finalizaremos la clase de hoy con 2 ejercicios donde iremos desarrollándolos paulatinamente. Entonces, vamos a hablar sobre el problema de la mochila. Yo creo que muchos de ustedes ya en este punto de sus carreras ya lo conocen. Entonces, la idea es que un caminante desea llenar una mochila con una capacidad. Esa capacidad en este caso la vamos a denotar con W igual a 6. Esa es la capacidad de esa mochila. De forma que se maximice la utilidad de los objetos que empacan. Bien, entonces aquí tenemos una lista de objetos. Entonces aquí hay una foto, una botella, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos tiene una utilidad, ¿cierto? Pero a su vez tiene un peso. Entonces la idea es cuáles de estos elementos pongo yo en mi mochila de tal manera que yo maximice la utilidad de esos objetos sin romper la restricción del peso. Es decir, yo no puedo poner más de, llamémoslos kilos, ¿cierto? Entonces cada uno de estos tiene un peso, yo no puedo poner más de 6 kilos en mi mochila porque se me dañaría mi mochila. Entonces ese es el problema de la mochila. Ustedes en cursos anteriores de repente han abordado formas de solucionar ese problema. Entonces vamos a ver cómo modelar este problema, cómo implementarlo en Minisync, digamos que de forma que podamos resolver cualquier instancia de la mochila, porque lo que estamos viendo aquí en este momento es una instancia, es decir, aquí tenemos unos datos y estamos tratando de resolver uno de los infinitos problemas que podemos generar del problema de la mochila. Entonces, si intentáramos resolver este problema, entonces lo primero que tendríamos que pensar es en qué variables del problema pues, se requieren, ¿cierto? Entonces la idea es decidir si pongo un objeto o no en la mochila. Entonces vamos a asumir que tenemos n objetos. Entonces yo quiero que esto lo hagamos un poco entre todos y pensemos qué variables o qué tipo de variables deberíamos tener para resolver este problema. Bueno, digamos que tenemos n objetos. Entonces, ¿cuántas variables necesitaríamos inicialmente? La idea es decidir cuáles de ellas pongo en la mochila y cuáles no, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas variables necesitaríamos? ¿Y qué tipo de variables serían? ¿Alguna idea? Si a mí me dicen, mire, incluya la foto o no la incluya, ¿qué tipo de variables serían esas? O por ejemplo, incluya las barras de chocolate, incluya la botella. Olga dice, Julianas, ¿todos estamos de acuerdo? Entonces miren que necesitaríamos variables booleanas o variables binarias, ¿cierto? Y en este caso necesitaríamos una por cada elemento que tengamos en este listado, ¿cierto? Entonces, pensando en eso, vamos a empezar a tratar de resolver este problema. Entonces, mire que ya sabemos que necesito, para este caso particular, necesito 6 variables booleanas. Ahora bien, hay una restricción en este problema que es tratar de no sobrepasar el peso, que es de 6, en este caso esto puede ser kilos, libras, no lo sé, pero pues no sobrepasar este peso. Entonces, si yo tengo que cada elemento tiene un peso, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que hacer es multiplicar cada una de esas booleanas, porque la booleana me dice si el elemento va o no, por cada uno de estos pesos, y esa suma de cada uno de esos términos, pues tiene que ser inferior a 6. Ese vendría siendo, digamos que la restricción del peso del problema, ¿cierto? Ahora bien,
¿Cuál sería la función objetivo de este problema? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué querríamos hacer con esto? Maximizar la utilidad, ¿no? Maximizar la utilidad. O sea que yo tendría que maximizar ¿qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo harían? Tendría que utilizar esto de aquí, estos datos de aquí, ¿cierto? Y lo que tendría que hacer es agarrar cada una de esas booleanas, multiplicarla por cada una de estas utilidades y maximizar eso. ¿Por qué multiplico la booleana por las utilidades? Porque si la booleana toma el valor de 1, quiere decir que va en la mochila y eso sumaría. Y si toma el valor de 0, pues no va en la mochila. Por lo tanto, eso no sumaría. O sea que si yo ese modelo lo viera, digamos que ya implementado, sería esto. Este sería el modelo de esa instancia en particular. Miren que tengo que aquí las variables booleanas son x1, x2, x3, x6 y toman valores sobre los booleanos. Y lo que vamos a hacer es maximizar las utilidades, ¿cierto? Que es una suma de términos. Miren que es 12 por x1 más 7 por x2. Recordemos que esos son valores booleanos. Sujeto a la restricción del peso. ¿Bien? Pero miren que esto es un solo caso del problema de la mochila. ¿Qué pasa si yo les doy una tabla distinta a esta? Entonces, ustedes tendrían que hacer una modificación al modelo, ¿cierto? Y eso, de cierta manera, no es conveniente. Por ejemplo, cuando uno está tratando de resolver un problema de la vida real, lo ideal es que esto pues responda a cualquier instancia. Entonces, la idea es que eso habría que generalizar, ¿bien? Antes de generalizarlo, miremos un poco cómo sería la implementación de este ejercicio en Minisync. Entonces, aquí creamos una variable. Miren que todas las variables llevan la palabra var, como podemos ver. Una variable entera, la vamos a llamar utilidad. En esta utilidad lo que vamos a hacer es almacenar el valor de la función objetivo, lo pudimos haber llamado f, cualquier nombre. Miren que se pone var int, dos puntos, es como la sintaxis para crear variables, y termina todo con un punto y coma. Creamos las variables booleanas x1 a x6, var bool dos puntos x6, si fuera una variable flotante, entonces se le pondría var float dos puntos y el nombre de la variable flotante. Bien, entonces crear variables pues es relativamente sencillo. Para imponer una restricción, simplemente se pone la palabra constraint y se pone la restricción tal cual pues como la pusimos en el modelo inicial, entonces x1 por 0.2 más x2 por 2, etcétera, etcétera, menor o igual a 6 y termina con un punto y coma. Esa sería la restricción sobre el peso. Y tenemos la otra restricción sobre la utilidad, ¿cierto? Que digamos que de cierta manera esto es lo que vamos a maximizar, ¿no? Entonces decimos que utilidad va a ser igual al resultado de esto, ¿bien? Esta variable la ponemos para, digamos que de cierta manera, poderla visualizar en un output o algo por el estilo. Pero yo aquí pude haber puesto solve, maximize y esta función que tenemos acá, haberla puesto aquí, ¿bien? Pero pues simplemente, insisto, muchas veces, o por lo menos en mi caso, yo siempre creo una variable para la función con el fin de poderla utilizar en un output o poder, digamos que visualizar, pues, cuál es el resultado de la función objetiva. Entonces, este sería el modelo de este caso específico y quiero que lo veamos por acá. Aquí está, mírenlo. Si lo ejecutamos, vamos a correrlo, a ejecutarlo con G-Code. Miren que él inicialmente, vamos a ver desde dónde arrancó, por acá. Él arrancó con todo falso, luego él empezó a hacer combinaciones, ¿no? X1 true, el resto falso, y tenía allí una utilidad inicialmente con todo falso, tenía una utilidad de 0, con X1 en true tiene una utilidad de 12, y él cada vez que fue asignando cosas, noten ustedes que fue mejorando el resultado de la función objetivo, hasta que se dio cuenta que llevar X1, X2, X4, X5, X6, no llevar el objeto 3, cumplía con la restricción del peso y le daba la mayor utilidad para este caso en particular. Ahora, si ustedes esto lo miran con G-Code GIST, podemos ver un árbol de búsqueda. Aquí yo presiono la tecla A para ver todo el árbol de búsqueda. Saben ustedes que él empezó a buscar por aquí. Esta es la misma búsqueda que se hizo allá de cierta manera. Todos estos verdecitos fueron soluciones donde se mejoraba el valor de la utilidad de la función objetivo. Y el naranja es el último
resultado donde pues, ya no pudo mejorar más, o sea que este es el óptimo de ese problema. Bien. Esto, digamos que de cierta manera, pues nuevamente es una instancia específica. ¿Qué pasa si yo a ustedes les diera una lista con 200 objetos? Entonces me tocaría entrar a modificar esto, crear 200 variables booleanas, poner las restricciones, y eso es demasiado engorroso. Entonces, de alguna manera, nosotros debemos generalizar este tipo de modelos, y es lo que vamos a hacer ahorita. Lo que podemos pausar. No sé si alguien tenga alguna duda hasta allí, antes de pausar. Bueno, muy bien. Profe Juan, ¿estás allí?